Bueno, que Dios les bendiga ricamente, como le había anunciado la vez pasada. Comenzamos a partir de ahora con nuestra serie de verdades fundamentales en los cuales nosotros apoyamos nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? Y para eso yo quiero leerte la palabra del Señor en esta mañana, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 41 y 42 dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice la palabra del Señor que cuando el apóstol Pedro predica en el día de Pentecostés, dice que se añadieron como 3,000 personas. Y lo que encontramos en el versículo 42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, las verdades fundamentales que nosotros vamos a estar compartiendo en estos tiempos, en estas devocionales, es, en primer lugar, es que nuestra fe está basado en la palabra del Señor. O sea, la regla de fe y conducta es la palabra de Dios. De hecho está acá, ¿verdad? Lo tengo acá, lo leí en el celular porque lo tenía ahí abierto, ¿verdad? Esta es la palabra del Señor. Nosotros creemos en eso, ¿verdad? Que la palabra del Señor es nuestra base de nuestra fe. Nosotros no podemos salirnos de la palabra. No hay otro que usemos otro libro paralelo a la palabra del Señor por la cual nosotros podamos afirmar. O también nosotros no podemos, no nos guiamos, por ejemplo, por profecías que se pueda decir que no esté basado en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la base de nuestra fe. La palabra del Señor es el fundamento de nuestra fe. Entonces, no tenemos ninguna otra cosa que nosotros podamos poner por encima de la palabra o paralelo a la palabra del Señor. O sea, cuando le dije, por ejemplo, acerca de alguna profecía, porque nosotros sabemos que muchas religiones, vamos a decirlo de esta manera, fueron fundadas en base a que una persona trajo una cierta profecía, ¿verdad? Tal vez un ángel le habló, o tal vez no sé qué otra cosa le habló, y entonces basó su fe en eso. Pero nosotros, nuestra regla de fe y conducta es la palabra del Señor. Acá está todo ya para nosotros. Acá está todo inspirado para nosotros. Acá está lo que nosotros creemos. Es la palabra del Señor por la cual nosotros nos regimos. De la palabra del Señor nosotros no nos movemos. Entonces, esa es la base de nuestra fe. Y también, en segundo lugar, la verdad es fundamental de que creemos en la palabra del Señor. También nosotros creemos en la inspiración de la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir en la inspiración de la palabra? Que la palabra dice fue escrita por hombres, pero dice la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, acá tengo acá el estudio, ¿verdad? Por eso acá estoy mirando, que es de nuestra doctrina, de nuestra fe, de nuestras creencias, de lo fundamental que nosotros tenemos. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice el apóstol Pedro que la palabra profética más segura que nosotros tenemos es la palabra del Señor, porque los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la primer verdad fundamental que nosotros tenemos, que apoyamos nuestra fe, es la regla de fe y conducta, es la palabra del Señor. En segundo lugar, nosotros creemos en la inspiración de la palabra del Señor. Nunca la palabra vino así nomás por voluntad humana, sino Dios inspiró. A través del Espíritu Santo, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder escribir todo lo que nosotros tenemos en la palabra del Señor. Entonces, de ahí nosotros no nos tenemos que mover. La palabra es nuestra guía, la palabra es nuestra brújula. Nosotros, ese tiene que ser siempre el fundamento de nuestra fe. Por eso dice la palabra del Señor de que aunque alguien se levante de repente, ¿verdad? Y diga que
que el apóstol Pablo decía a los Gálatas, aunque otro predique otro evangelio diferente del que ya está escrito, del que ya está anunciado, dice el apóstol, sea anatema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sea maldito, que no tiene validez, que no sirve. Entonces quiero dejarte para esta reflexión en esta mañana. Nosotros creemos como Iglesia del Evangelio Pleno, como Iglesia Bethesda, iglesia que busca la intimidad con Dios, creemos, en primer lugar, ¿cuál es la regla de fe y nuestra conducta? Es la palabra del Señor. Segundo, creemos en la inspiración divina, que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Así que en esta mañana también vamos a orar, que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo pueda dirigirnos a que nosotros como rebaño del Señor, como pueblo del Señor, podamos ser alimentados con la palabra del Señor y de esa manera nosotros podamos crecer en nuestra fe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias en este tiempo, en esta oportunidad, por permitirnos, Señor, compartir este mensaje de tu palabra, Señor, esta enseñanza, estos estudios, y oro, Señor, por cada persona, Señor, que va a estar, Señor, recibiendo esta enseñanza. Queremos, Espíritu Santo, que tú puedas ministrar sus vidas, que tú puedas tocar sus corazones, que tú puedas, Señor, hablarle a cada uno de ellos para que de esa manera podamos crecer, podamos tener una base sólida, Señor, que es como dice tu palabra. Tú dijiste que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Entonces, Señor, esa palabra pueda penetrar en nuestra vida, en nuestros corazones, para que nosotros podamos crecer para salvación, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bueno, que Dios te bendiga ricamente. Hasta pronto.